Hola, bienvenidos a Creativos en Beta, el espacio donde exploramos la evolución, el aprendizaje y la introspección de quienes viven y respiran los medios audiovisuales y las artes. Este es un lugar para los que saben que la creatividad no es un destino, sino un proceso constante de cambio y crecimiento. Hoy tenemos el honor de presentar a un invitado muy especial. Su nombre es Ilink, un historiador con una visión fascinante del mundo. Él no es solo un experto en historia, su conocimiento abarca múltiples disciplinas y artes, conectando épocas, ideas y culturas de una forma que pocas veces se ve. Con una mente curiosa y una mirada profunda, Ilink nos invita a pensar y a repensar nuestra relación con el pasado, el arte y el conocimiento. Prepárense para un episodio lleno de sabiduría, conexiones inesperadas y una conversación que les va a dejar pensando. No te lo pierdas, esto apenas está empezando. Sí, pues soy Ilin Perescano. Soy licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Yo llegué a ser historiador porque siempre desde que tiempo atrás, unos 14 años aproximadamente, siempre me ha gustado investigar cosas. Mucho tiempo me dediqué a investigar temas en general, ¿no? O sea, ciencia en el sentido de divulgación, no como tal un científico. La ciencia en divulgación, y lo que más me llamó mucho la atención son los fenómenos inexplicables. Ajá. De ahí pues yo me dediqué a leer y me gusta leer. Un tiempo también me dediqué a la cuestión de computación. No hacía el 100% de ser un técnico en computación, pero sí, también tuve un acercamiento a la parte de la tecnología. ¿Y eso a qué se debe? Tiempo atrás me gustaba un poco la informática. No obstante, ahí fue una historia interesante porque pues de pronto me obligaron a estudiar la parte de computación. Ajá. Y sí me gustaba, pero siento que tenía yo mis limitantes, ¿no? Como para ser un ingeniero. Pues yo sentía que entendía más solo a los fenómenos sociales que la cuestión matemática. Pues eso me pasé al lado de las humanidades. No obstante, no dejo de no conocer de la parte tecnológica, sí, bro. Aunque ya no muy adentrado, pero sí, sigo. Sí, por eso me acerqué a la historia, porque me gustan los fenómenos sociales. La sociedad es tan compleja que cuando tú la estudias, la entiendes, le dimensionas o la tratas de entender más que entenderla, la tratas de entender, pues ves que no es fácil darle una explicación a un fenómeno social. ¿Por qué? Porque la sociedad es con distintas formas de ver el mundo y eso ya le permite que llegar a una explicación concreta no lo haga, ¿no? Y eso es lo interesante de ser historiador. Me suena que es algo como que nos dice que hay como cultura dentro de una cultura. La sociedad en general siempre va a tener horizontes culturales diferentes. Depende del estatus social, depende de la perspectiva del mundo, depende de la vida que pase un ser humano, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo la idea de la historia de un profesional y uno que tiene una carrera de licenciaturas, la perspectiva de una persona que se dedica a un oficio, a otro tipo de trabajo. No es demeritable, al contrario, es complemento. O sea, se complementan las sociedades en su forma de ver el mundo. Porque si fuera una homogeneidad, pues no tendría sentido. Hablando de tu carrera, nos dices que es como una forma de ver el mundo, ¿no? Pero personalmente, ¿tú cómo veías el mundo? Para mi época, para mi época hay crisis, ¿no? Crisis en todo sentido. Porque le hemos dado mucho énfasis a
al libertinaje que no a la libertad. Nada. Y hay una crisis también de valores, en todo sentido. Porque somos dados, la gente del siglo XXI somos dados, o son dados, a exigir derechos, pero no reconocer obligaciones. O sea, a siempre estar esperanzados que el gobierno resuelva el asunto, en todos los niveles de gobierno que resuelva el asunto, y nosotros como ciudadanos esperar como tenemos obligación como ciudadanos de dar algo o ayudarle al gobierno, ¿ah? Sí. Entonces siento que hay una crisis social que ha llevado a tal grado ahora en esa idea de una democracia, de darle peso a la ignorancia que al intelectualismo, ¿no? O sea, me desrespetaron que sea yo diga, que yo ignore cosas, ¿no? Y a estas alturas, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces sí, el siglo XXI está en crisis social. A pesar de que inclusive la pandemia mostró la parte vulnerable de la humanidad, pero aún así no dejamos de cambiar esa perspectiva. Yo creo que tanto el investigador en humanidades que es el historiador, como su acercamiento al sociólogo y el psicólogo social, pues es entender estas personalidades, ¿no?, de la sociedad, que no puede ser un perfil conductual personal, un perfil de un colectivo. Ajá. Y las dos cosas te dimensionan a ver la perspectiva del individuo y del colectivo, ¿no? Hacia de cómo se adaptan la sociedad, ¿no? ¿Me estás diciendo que esto tiene mucho que ver con tu carrera? El tema de que tú tienes de crear un perfil conductual de una persona. Yo creo que eso es más mío. El oficio de historiador, como tal, el oficio de historiador es investigar o tratar de reconstruir un pasado de X tiempo, ¿no? Meterte con la parte de las mentalidades colectivas y toda esa situación sí es parte de la historia, pero tiene límites. ¿Por qué? Porque remontarte a un pasado X ya no están las personas para empezar. Entonces todo lo que tenemos son indicios arquitectónicos, indicios documentales, indicios de distinta índole que te va a permitir darte un panorama de cómo puede ser esto, cómo pudo haber sido esa realidad, cómo pensaban y cómo era la realidad de esa época. Pero es un acercamiento. Nunca vas a llegar a decir, esto fue tal cual. No, porque son indicios. O sea, la arquitectura misma te dice una cosa, pero probablemente aquí hubo modificaciones al inmueble durante todo su tiempo. ¿Y aún así tú crees que hay factores o patrones que se repiten a través del tiempo en temas de conductas? Sí, la sociedad nunca ha dejado de tener miedo, nunca ha dejado de tener creencias o supersticiones. ¿Tú eres creyente de las supersticiones? Como historiador te diría que no, pero como persona no común y corriente, sí he tenido cierta percepción hacia la... ¿Tiene algún choque eso, la carrera con No, porque creo que no por ser un científico social o un científico en humanidades te alejes de lo que tú también tienes de instinto como humano, ¿no? O sea, también debes de reconocer que eres humano, no eres un punto y aparte. Que tienes perspectivas de las lecturas que has hecho, que tienes perspectivas de la investigación que has hecho, sí. Pero eso no te quita la parte de los sentimientos como humano. Y esto que tienes tú acerca de observar a las personas, ¿a ti te ayuda a entenderte a ti o por qué haces ese ejercicio? Al tratar de hacer un perfil conductual es una forma en que tú entiendas. ¿Por qué observas a las personas? Primera, porque siempre me ha gustado entender la conducta de la gente. Es una parte que te necesitas para poder interactuar con la gente, porque de pronto
te enfrentas a que hay gente muy cerrada, hay gente que te muestra muchas caras, hay gente que te muestra... Y hay que saber trabajar con esa gente. Más los que trabajamos con humanidades o ciencias sociales debemos tener más acercamiento con la gente, ¿no? Y a veces nos cuesta. Pero también debe ser muy difícil no lidiar con eso personalmente porque al final de cuentas creo que siempre estás observando y puedes ver cosas que parecen ser y no son. Sí, es un grado de equivocación. Un perfil conductual no es algo de decir esto es tal cual. No, un perfil conductual siempre tiene fallas. Pero ¿cómo lidias con ello? Más que nada tendrías que ser bastante observador para ver lo más sutil de la personalidad de una persona. ¿Qué es lo sutil? Desde cómo mueve las manos, de cómo hace sus expresiones, de cómo se sienta, inclusive cómo te platica, ¿no? Ahí te das cuenta de muchas cosas sutiles. Por eso decía un criminalista que hay evidencias en la escena del crimen que son difíciles de descubrir. ¿Cómo descubres el amor, el odio en una escena del crimen? Hay que saber leer la escena para que lo encuentres, ¿no? Es adentrarse, ¿no? En la ser muy observador y ver hasta el más mínimo detalle, que va a decir mucho. La vida está en los detalles, ¿no? Yo siento que las personas que se van por ese tipo de carreras tienen ya un perfil también, ¿no? Puede ser. Ya un perfil muy identificable, donde puedes ver que les cuesta socializar. Últimamente para acá se me ha dado un poquito de ser más abierto, ¿no? Antes era un poquito más reservado, podría decirse, ¿no? Sí, claro. Pero últimamente para acá sí he sido más dado a... Y que al final de cuentas, pues todos nos desarrollamos, ¿no? Pues sí, ahora hay un cambio de perspectiva, ¿no? Y van cambiando como que la forma. Pero no, los fantasmas nunca te dejan, ¿eh? Siempre ahí están a veces inciden cuando menos te lo esperas, ¿no? Ah, claro. Claro, porque siempre hay momentos de crisis, ¿no? Emocionales, ¿no? Donde venimos abajo, ¿no? Me gustaría saber el por qué la música tiene un lugar en tu vida especial. Yo me acerqué a la música cuando... Como todo aficionado a un género de música, yo me acerqué a la música por el rock. Y yo siempre quise formar una banda de rock y ser guitarrista, ¿no? Entonces, pues, estos son tus sueños que de pronto tienes. Y tú ves mis facetas de escuchar música, ¿no? Yo siempre recuerdo en la secundaria que era yo muy fanático de los Doors. La música de The Doors es bastante profunda. No cualquiera la toca, no cualquiera entiende sus letras. O sea, es una música hasta cierto punto muy diferente al rock que comúnmente conocemos. Claro, bueno, empezando por Jim Morrison, ¿no? Claro, ¿no? O sea, Jim Morrison tiene una forma de ver el arte musical con ese acercamiento a la cultura griega, ¿no? Pues eso le llamaban que era el Dionisios del rock, ¿no? Ok, entonces esa es la peculiaridad que él tiene, y el uso de sus letras es una poesía ácida, ¿no? Del momento de los 60, 70, más las lecturas que tiene acercamiento a Jim Morrison, ¿no? Todas las lecturas que él hizo. Primero la ejecución del teclado por Ray Manzarek me gustó mucho, ¿no? Y la voz de Jim Morrison, ¿no? Ajá. Personalmente yo puedo decir que en ejecución no es algo accesible. O sea, tú vas a un parque y es más fácil que escuches a alguien tocando The Guns N' Roses que The Doors. Sí, por ejemplo, Raymond Manzarek tiene unos estilos parecidos a ciertas obras de Bach, por ejemplo. Tiene solos parecidos en la armonía al clave bien temperado de Bach, por ejemplo, ¿no? Y eso
A pesar de que digan que Reynos Mazar es músico medio empírico, pues no creo. Pues es que también para un músico yo creo que depende mucho de dónde viene lo que tocan. Porque si de repente creo yo que si tú tienes como influencia la música de banda, pues lo que hagas se va a parecer a eso, Sí, indiscutiblemente. ¿no? Totalmente. Siempre también te condiciona el horizonte cultural de donde estés desarrollándote, ¿no? O donde estés interactuando. Tu horizonte cultural social, ¿no? Ya que si es bueno o malo, buena o mala música, pues ya depende de cada Y quien. eso, claro, es correcto. Yo te digo que me saqué la música por el rock. Y la otra faceta que tuve en la preparatoria fue con Led Zeppelin, por ejemplo. Pero es gracioso porque pues, te acercaste a la música, pero a lo clásico. Ah, sí. Bueno, eso ya fue después cuando ya decidí estudiar un instrumento. Conocí a mi maestro de guitarra y él pues había egresado de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, mi primer maestro de guitarra. Y me dijo que pues si quería empezar por la música, pues era estudiar como tal música académicamente, ¿no? Que estudiar, leer partitura, conocer el ritmo, los ritmos. Entonces pues me acerqué a la parte académica y empecé a estudiar guitarra clásica. ¿Y eso ya te dio un contexto diferente de lo que querías hacer con la música? Sí, pero no obstante me acercó o me dio la forma de ver que la música, tan sencilla que fuera, no lo es. No, claro, no. Requiere su tiempo y su práctica, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que dice Joyce Satriani en su libro Los secretos de mi técnica, que el dedicarse a ser buen músico, pues es casi sin vida social, ¿no? Al menos que tengas talento. Porque si tienes talento, es parte del que te ayuda. Pero si es un poquito abajo de ese talento y tienes que estudiar, pues tienes que trabajar más. Y eso es muy interesante porque creemos que el talento ya viene con todo el paquete de ¿sabes qué? Toca esta canción, toca la otra, toca otro tipo de género y lo haces, ¿no? Pero realmente un talento, aunque nazcas con él, necesitas desarrollar. Exacto. Y hay que trabajar. Los que tienen por ese rumbo tienen que trabajarle más que el que tiene talento, ¿no? Si es que quieren llegar a ser más o menos músicos, pues buenos, ¿no? Y también hay que ser honestos. Hay gente que es musical por completo. Sí, ¿verdad? Sí, y aunque quieran hacerlo, no lo van a hacer porque no es su vocación. Y ese es el problema que también tiene la sociedad actualmente, que no quiere reconocer que hay ciertas cosas que no son parte de. Sí. Sí. Yo considero, respecto a lo que decías, que en la música, pero también creo que en muchas áreas de la vida, si no es que todas, si quieres ser bueno, realmente bueno en algo y destacar, necesitas aislarte por tus amigos un tiempo, ¿no? Sí, en cualquier... yo diría que en las artes. No obstante, también en la parte de las ciencias exactas es lo mismo, ¿no? Si quieres buen físico, pues tienes que aislarte, ¿no? Pero implica mucho la vocación. El gran problema en México, en la educación, es la vocación. No hay una orientación vocacional correcta. Y eso genera que los chavos que egresan no saben para dónde ir. Sí, y es interesante porque alguna vez escuché a alguien que decía que los jóvenes estudian una carrera basados en cuánto van a ganar. En qué carrera van a ganar mejor. Sí, pues si lo piensas bien, hay personas, incluyéndome yo, que hemos estudiado una carrera y no hemos sido, como quien dice, felices allí, ¿no? Que tuvimos que emigrar a otra disciplina para sentirnos mejor y poder vivir de ello, ¿no? Para poder tener un poquito de estabilidad emocional.
Sí, pero otro gran problema que tiene el país es la estructura socioeconómica. ¿Por qué te obligan a ser abogado, ingeniero, médico? Quizás hasta contador. Porque es el campo laboral que está más loable. Claro. Tú revisas la forma de vivir en Singapur, por ejemplo, o en Corea del Sur. Está bien redituable, o sea, si tu vocación es ser buen deportista en tal deporte, te invertimos en eso. Si tu vocación es ser músico, te invertimos en ser músico. Y no pierdes porque hay campo laboral. Y aquí el problema en México es que le dan muy peso al resto de otras áreas de conocimiento y abandonan las artes, abandonan los deportes, abandonan las humanidades inclusive. ¿Y qué opta el estudiante cuando sale de la escuela? No, pues voy a derecho. Aunque no te guste leer la chingada Constitución, pero con perdón de la expresión, pero ahí vas. Lo primero que cambiar es el sistema del mexicano. El mexicano aprende por construcción de conocimiento. Y tienen que construir el conocimiento. Eso ya está muy arraigado. Cambiarlo va a estar complicado. Si tú lo comparas con el sistema educativo coreano, en Corea del Sur el chavito no necesitas construirle el conocimiento. Él se lo construye. El maestro se lo da las herramientas para construir conocimiento. ¿Por qué? Porque hay otra cosa importante que también se está perdiendo en los países latinoamericanos, no solo el país nuestro. El tema de la intervención de la familia. ¿Qué te enseño de hábitos de disciplina que te permitan que tú mismo construyas las cosas? Tú revisas la vida de un niño japonés, de un niño coreano, él ya sabe lo que tiene que hacer si no están sus padres. Sí, porque aquí ves la cultura. Que te das cuenta que muchas veces hasta una persona de casada, todo lo que hacen es basado en lo que sus padres hicieron, ¿no? Vas a la escuela y vas basado en lo que tus hermanos hicieron, ¿no? A la escuela donde tus hermanos estuvieron, donde tus primos estuvieron. Y muchas veces, aún estando casado, pues vives tu vida basado bajo los términos o bajo las costumbres que te impusieron tus familiares, ¿no? Es correcto. Entonces desde ahí viene el problema. Porque falta la base de la familia para dar salto a la escuela. Normalmente aquí se piensa que la escuela te van a educar en todo. En civilidad, en cuestiones de la casa, en cuestiones de conocimiento y no. O sea, una cosa es la parte cotidiana de la casa que tienes que hacer tus deberes y otra cosa es la parte académica que tienes que aprender en una escuela. Son los dos complementos. Si empezara a cambiar desde ahí, la situación empezaría a evolucionar. ¿Qué le falta al Estado? Al Estado le falta entender qué clase de mercado laboral requieren. El gran problema es que se ha dejado de invertir a todos los rubros de la investigación. Se ha abandonado la educación mucho, ¿no? Estamos haciendo gente funcional para la industria, pero no para cambiar el país. Ese es un muy buen punto. Y la verdad, pues quisiera un poquito cambiar el tema. Sí. O sea, ¿a ti qué te hace ser E-Link? Una pregunta bastante complicada, ¿no? Sí. Bastante simple, pero complicadísima a la vez. Yo tengo partes de ser muy inseguro en muchas cosas. Es parte, no sé si natural mía desde que tengo uso de razón, pero siempre he sido un poco inseguro. Pues hoy he dejado de dar pasos para ciertos aspectos, entre ellos la música. Nunca me sentí con cierta seguridad para continuar en ese rol. ¿Esa inseguridad alguna vez te ha hecho tomar malas decisiones? Sí, bastantes. ¿Puedes contar alguna? No. Mira, yo te puedo decir que hasta cierto punto he sabido qué camino seguir para mi vida personal. Siempre he visto, ese es el camino y voy a ir a ese. Pero cuando empiezo a querer dar el paso, entra esa parte de inseguridad y he tomado la mala decisión de irme por otras cosas, por otras carreras. He dejado de lado muchas cosas que he querido yo hacer. Sí. ¿Por qué? Pues porque no me sentía seguro, porque también otra cosa que siempre ha incidido a veces en mí es un poco la
la cuestión de mi rol social en la familia y en la sociedad. Y siempre me han puesto a veces cientos. Ahí viene eso, ¿no? Que platicábamos hace rato, ¿no? La cultura que te imponen, el que debes de complacer a las personas porque así te enseñaron. Exacto. Entonces eso te hace que a mí en lo personal me hizo que dejara yo de lado muchas cosas y cambiara yo de camino. Y que realmente, por ejemplo, yo veo que ese tipo de cosas solo afectaban en la religión, en el equipo de fútbol o en el partido político que prefieres, ¿no? Pero hoy realmente afecta a todo. No, afectan todo. Que afectan todo. Y dejé pasar muchas cosas. ¿Me arrepiento? Pues en mi recuento interior sí. ¿Cambiarías cosas? Tal vez. Por ejemplo, hay una cosa que siempre nunca quise dejar salir de mí. El gusto por el skateboard. Y nunca practiqué skateboard. Nunca, ni siquiera lo intentaste, ¿no? Por el tema de inseguridad, por el tema de qué dirán de mi casa, por el tema de chalalas. Pues yo me pregunto cómo es que tú, siendo historiador, puedes conocer de muchos temas. Porque el historiador no está cerrado a conocer cosas. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que produce el humano, Sí. sea físico, arquitectónico, o sea intangible, o sea documental, que son leyes, documentos, todo lo que se genera, es parte de una manifestación social. Entonces el historiador no está aislado de ver todos esos aspectos del desarrollo de una sociedad, aspectos legales, aspectos culturales, aspectos materiales, aspectos intangibles de lo que piensan, lo que sienten, lo que perciben. Entonces el historiador nunca se debe distanciar de eso, porque son parte de la manifestación de la sociedad. Un bando de gobierno, una constitución, una ley, pues son parte de las normas de una sociedad. Entonces no te estás exento de no acercarte a ellos, ¿no? Nuestra sociedad del siglo XXI nos hace que no seamos especialistas en algo. Siempre, eso va a ser siempre. ¿Por qué? Porque es la parte es la forma de ver el mundo a partir del capitalismo. Ser especialista en algo. No obstante, yo siempre he sido un partidario que el ciudadano o el ciudadano común, hasta el profesionista, tenga un conocimiento en general de todo. ¿Por qué? Porque te va a permitir desarrollar otras habilidades que a lo mejor hasta a veces las tenemos escondidas y por el factor de ser especialistas en algo no las hemos desarrollado, ¿no? Y eso te va a permitir ser más humano. Sí, claro. Al final de cuentas creo que si entiendes diferentes disciplinas o diferentes ciencias, te haces una persona autónoma, ¿no? Que no necesita a lo mejor de acercarse a alguien para que le ayude a concretar cierto proyecto, ¿no? Porque ya tú tienes los conocimientos o para darle finalidad, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Me da mucho gusto que estés aquí. Realmente ha pasado mucho tiempo desde la primera vez que nos vimos, pero pues me siento muy contento de que se haya dado este momento. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por haberme dado la oportunidad de que charlemos un ratito. A lo mejor no hemos ahondado mucho, pero alguien me pareció bien lo que trabajamos. Es muy interesante, ¿no? Muchas gracias, amigo. A ti.